Señor presidente, ¿cuándo tiene previsto su Gobierno tramitar en esta Cámara las leyes de crédito extraordinario de 2018 y cuáles serán sus principales objetivos? Gracias, señor García. Señor presidente, tiene la palabra. Señor diputado, a lo largo de las próximas semanas, a lo largo de las próximas semanas, no le puedo decir exactamente cuándo serán las fechas, pero muy pronto debatiremos, aprobaremos y registraremos, hablo del Gobierno, registraremos en esta Cámara los proyectos de ley que corresponden. Gracias, señor presidente. Señor García, tiene la palabra. Señor presidente, ya se ha hablado aquí en la intervención anterior del estado de la cuestión presupuestaria y de la financiación autonómica y, además, desde que se formuló la pregunta hasta hoy, pues ya ha aparecido en los medios de comunicación las intenciones del Gobierno con respecto a las leyes de crédito extraordinario para 2018 y sus principales objetivos. Cosa que nos preocupa porque usted siempre dijo que no gobernaba para generar titulares, sino con otros fines. Y nos preocupa enterarnos por la prensa, por lo menos a mi grupo parlamentario, de los principales objetivos del crédito extraordinario que se va a pedir antes de habernos reunido con ustedes. Además de eso, nos da la impresión de que esta petición, nos da la impresión, no estamos seguros, de que esta petición de crédito extraordinario de 2018 llega tarde. Porque, desde nuestro punto de vista, al día siguiente de haber sido rechazado el presupuesto 2018 por esta Cámara, la semana siguiente, ya tenía que haberse puesto su Gobierno a trabajar en las necesidades de las consejerías, en las diferencias que hay entre un presupuesto prorrogado y los objetivos del presupuesto que ustedes plantearon, con el fin de hacerles frente, porque hay necesidades urgentísimas. Porque, si no, ¿para qué queremos tanta negociación presupuestaria si luego no vamos a tener ni tiempo ni ser capaces de llevarlo a cabo? Porque estamos en un escenario en el que tenemos menos recursos, menos presupuesto y menos tiempo, porque además ha cambiado la ley de contratos, para ejecutar los contratos posibles previstos. Mire, el otro día, anteayer, nos reuníamos todos los grupos parlamentarios de esta Cámara con los afectados de los incendios del Valledor y nos decían: no entendemos por qué no se nos pagan las indemnizaciones de y los daños de los incendios. Sí, señálenos a la oposición como culpables de todo, como siempre. Y nosotros les intentábamos explicar el porqué. Y uno de los señores que estaba allí sacó la conclusión de que estábamos más preocupados los grupos políticos de discutir entre nosotros que de solucionar sus problemas. Y había un chaval joven allí que tendría menos de 30 años al que le habían quemado y muerto 11 vacas y le habían quemado otras 20 y tenía unos destrozos terribles. Y nadie había hecho inventario de sus daños, por cierto. Y decían: ¿a qué esperan para solucionar el problema y pagar las indemnizaciones? Si algún objetivo tiene que tener el presupuesto es ese. Y usted va a rebufo de las demandas de los grupos de la oposición en lugar de ser proactivo, iniciar la tramitación presupuestaria lo antes posible, porque a este ritmo, mientras se aprueba la ley de crédito extraordinario, se publica, se sacan a concurso público los concursos que haya que sacar, se licitan y se adjudican, estamos a más de mediados de año y no va a dar tiempo a ejecutar el presupuesto. Nosotros, señor presidente, estamos, por supuesto, abiertos al diálogo y a la negociación de cuáles son las prioridades, pero las tenemos claras. Por supuesto que asegurar los servicios públicos esenciales, como decía el portavoz de Izquierda Unida, es fundamental, pero eso contamos con ello, evidentemente. Pero además de eso, ¿qué va a pasar con la inversión productiva? ¿Qué vamos a hacer para intentar mejorar un poco la vida de la gente? Hay un desfase de 63 millones de euros con respecto al presupuesto que ustedes presentaron en inversión productiva sobre este presupuesto. Las necesidades urgentes que tenemos, la construcción de los institutos en educación, la financiación de la universidad, la financiación del 0 a 3, los anuncios que hace su Gobierno de vez en cuando, que no se sabe muy bien con qué base presupuestaria. Por ejemplo, el otro día el señor Lastra compromete 160 millones de euros para la carretera Navia-Grandas, con una parte del presupuesto del año 2018 para hacer el estudio de impacto ambiental y el proyecto. Y además, las necesidades reales, por ejemplo, del medio rural, los fondos LEADER, etcétera, que está previsto ejecutar, son necesidades urgentes, porque las empresas que las deberían de ejecutar y las personas que son receptoras de ese presupuesto están esperando por ellas. Por tanto, vamos tarde y tenemos que ser, o su Gobierno, que es el principal responsable del presupuesto, no olvidemos, tiene que ser, desde nuestro punto de vista, mucho más proactivo y mucho más incisivo a la hora de determinar qué capítulos son más urgentes, marcar las prioridades y ejecutar ese presupuesto. Bienvenida sea el traer a la Cámara cuanto antes
porque se comprometieron a traer la tramitación del crédito presupuestario antes de finales de febrero, y este es el último pleno de febrero. Usted me contesta ahora que va a tardar varias semanas más. Bienvenido sea traerlo a la Cámara, pero démonos lo más prisa posible en beneficio de las personas que lo están esperando, porque si todavía podemos hacer algo en lo que queda de año y en lo que queda de legislatura por todas esas personas, será a través de este presupuesto, que es fundamental para mejorar sus vidas. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor presidente, tiene la palabra. Señor diputado, usted ha dicho hay necesidades urgentísimas y con menos presupuesto, con menos recursos, hay más tiempo, más dilación. Esas son palabras suyas, no son mías. ¿Qué pasa? ¿Tiene usted mala conciencia? Porque eso debería usted saberlo. Si, oiga, cuando el 22 de diciembre decidió que en ningún caso iba a aprobar el presupuesto, porque no solamente lo decidió de esta manera, sino que me acuerdo mucho que dijo el presupuesto poco inversión, poca ambición con la I+D, continuista, sin vocación de grandes reformas, en fin, todo era malo, tan malo que no merecía ni siquiera analizarlo, sino rechazarlo casi de frente. Eso lo decía usted, y ahora dice, oiga, es que al no haber presupuesto, claro, hay menos recursos, hay cosas urgentísimas, y usted que yo no tengo intención de repetir el debate que entonces tuvimos, pero supongo que cuando usted rechazó aquel presupuesto y ofreció aquel implacable listado de adjetivos denigratorios, ya sabía que eso también traería alguna consecuencia. O se lo digo de manera más clara, usted sabía que el rechazo al presupuesto forzaba la prórroga, y no solamente, por tanto, en febrero, de lo que usted dijo en aquel momento. Pero bueno, en todo caso, se lo he dicho al señor Llamazares, que el Gobierno prepara leyes de crédito, pero oiga, esto no se tiene en un cajón, es decir, no hay formularios listos para rellenar de inmediato en el caso de que se produzca efectivamente una prórroga. Hay que prepararlos, y hay que prepararlos en función de las circunstancias concretas, y eso requiere un trabajo riguroso previo, y eso es lo que está haciendo el Gobierno, y lo está haciendo a través de la Consejería de Hacienda. Así que los efectos que queremos son los que todo el mundo entiende, minimizar los efectos de la prórroga. El presupuesto prorrogado asciende a 4.213 millones, 272 millones menos que el proyecto que rechazó esta Cámara, y es evidente que habrá una merma de recursos que intentaremos paliar con los proyectos de ley de la manera más rápida posible. Una parte habrá que dedicarla a vencimientos de deuda, porque es obligada, y también, de igual modo, intentaremos elevar inversiones, por ejemplo, en el caso concreto del medio rural, para cumplir con el PDR, por así no poner en peligro la recepción de ingresos europeos. Intentaremos también que asuntos como el de Valledor se puedan efectivamente cumplir o subsanar de la manera más rápida posible, y estamos dispuestos a dialogar con todos los grupos y, por supuesto, también con el suyo. Así que se lo repito, estamos dispuestos a la negociación, pero también me atrevo a pedirle algo de apoyo, porque ustedes fueron el año pasado uno de los sostenes del Gobierno de España, y yo, ya que presumen de su visión, pues ya que están imbuidos de esa responsabilidad con el Estado, tanta que cualquier día le voy a ver a usted, al señor Prendes, poniendo letra a la marcha real, hagan algo que tiene, en fin, más sentido común. Exíjanle al Gobierno de España que rectifique y ponga a disposición de Asturias esos 116 millones que nos corresponden.